Hola, hola. Bueno, ahora sí. Fer, ¿me Hola, escuchás? hola. Sí, nosotros escuchamos. ¿Ustedes escuchan? Sí, perfecto, Fer. Bueno, buenos días a todos ahí, buenos días a los que están en sus casas. Reitero la bienvenida, el agradecimiento por participar a todos. Este es el segundo encuentro que hacemos en relación al protocolo. La idea es que ustedes puedan también evacuar todas sus dudas. Vamos a estar grabando esta reunión, así que bueno, bienvenidos. Fer, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por la disposición, el interés y el tiempo dedicado para compartir con nosotros durante la mañana de hoy. Yo voy a hacer una pequeña introducción y los voy a dejar, bueno, con quien realmente saben y nos van a dar las precisiones que ustedes están buscando, que es Gabriela Barbás, que es la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, y Martín Urqueda, que es miembro del equipo coordinador del COE, que es el Comité de Operaciones, el Centro de Operaciones de Emergencia, perdón, que la provincia de Córdoba ha formalizado y el cual el Ministerio de Salud viene trabajando fuertemente en articulación con otros ministerios y otras entidades que están colaborando en el marco de esta pandemia que nos está afectando a todos. Ustedes han recibido seguramente a través de la Unión Industrial o algún envío que habremos hecho nosotros del Ministerio de Industria, un protocolo que se elaboró básicamente en el COE con la intervención del Ministerio de Salud y desde el Ministerio de Industria, Comercio y Minería y también el Ministerio de Trabajo hemos realizado algunos aportes tomando las buenas prácticas que ustedes mismos en distintas industrias habían empezado a instrumentar desde el primer día de la cuarentena y que nos parecía propicio darle un marco de formalidad, teniendo unas instrucciones generales, alguna guía para empresas bien específico en el caso industrial, y después también algunas otras características de cómo movilizarse y qué hacer en caso de tener algún tipo de contagio o algún problema posterior. A ese protocolo que ustedes tienen, seguramente en las próximas semanas se irán anexando, valga la redundancia, nuevos anexos con algunas otras cuestiones que se vienen trabajando, por ejemplo, el tema del transporte, entre otros, y que son importantes tenerlos en cuenta, sobre todo a medida que la actividad económica, la actividad industrial, continúe teniendo nuevas excepciones para poder trabajar y así empezar a tener o necesitar un control mucho más estricto sobre la movilidad de las personas y sobre todo sobre la relación laboral que las industrias tienen con cada uno de sus empleados. Yo básicamente lo que les propongo es lo siguiente, es darle la palabra a Gabriela y a Martín, que ellos puedan explicarle un poco lo que hemos querido transmitir en este protocolo, que como decimos, si bien es de implementación obligatoria, porque todos tienen que tener un protocolo, también es cierto que son condiciones de base que son muy importantes para que las empresas tomen y en función de la realidad y la particularidad de cada uno de los sectores, del tamaño de la organización y la región en la que se encuentran, puedan implementar estas mejores prácticas porque lo que queremos es que todas las industrias continúen abiertas y no nos podemos dar el lujo de tener un contagiado puertas adentro de las fábricas y tener que cerrar las mismas por una situación indeseada por todos nosotros. Con lo cual, les doy la palabra a Gabriela Martín, avanzamos con una pequeña exposición y después abrimos, Cande, una serie de preguntas que te pido que las coordines para que sea en orden, para sacarnos todas las dudas que ustedes tengan al respecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Tal cual como decía Fernando, la idea de esta teleconferencia es ponernos a disposición porque justamente el protocolo lo que intenta es acercar herramientas y acercar una organización de trabajo para garantizar, por un lado, la bioseguridad al máximo que hoy necesitamos, garantizar que las empresas continúen trabajando y en el caso que se identifique alguna persona positivo para COVID, no sea necesario el cierre de la fábrica entera, sino sectorizada, y ese es el objetivo
objetivo fundamental que tiene el protocolo. Por eso, por un lado está todo lo que son las normas de bioseguridad, y eso sí hay que respetarlo a rajatabla, todo lo que es la limpieza. Recordemos que este virus se transmite persona a persona y por contacto, por eso es tan importante la limpieza exhaustiva y de manera periódica de las superficies, el uso del alcohol en gel, el registro de todas las personas que ingresan en cuanto a el historial que han tenido esas personas, armar grupos de trabajo de 14 días, es lo que nosotros sugerimos, y que esos grupos de trabajo sean rotativos, y después ustedes nos dirán si es factible o no y cómo lo podemos acompañar en otro tipo de estrategia, pero lo importante es que se armen cuadrillas identificadas, que uno sepa claramente a qué hora, quién está entrando, que la persona que entre a trabajar a las industrias no presente sintomatología, que quede registrado eso y que haya distanciamiento social en el momento de trabajo. Eso a manera muy general. No sé, Martín, si vos querés agregar algún detalle más, porque la idea es justamente escucharlos a ustedes de cómo están aplicando el protocolo, cuáles son las dificultades que tienen en cuanto a la implementación de estas medidas, para poder acompañarlos y evaluar si existe o no alguna alternativa. Lo que nos tiene que quedar claro es que trabajar de la misma forma con que veníamos trabajando antes de la pandemia, hoy es imposible, porque no nos podemos permitir eso por el momento en donde nos encontramos en la pandemia. Es decir, todos debemos que tener que readecuar el funcionamiento de la fábrica o de la industria. En esa readecuación hay normas y estándares mínimos que sí o sí debemos cumplir, y hay otras recomendaciones que los podemos acompañar y pensar juntos para poder garantizar al máximo a todos los empleados la bioseguridad y las medidas de prevención de transmisión que debemos garantizar. Cande, abrimos entonces para hacer una interacción con todos, abrimos las preguntas y vamos respondiendo a medida de los requerimientos que tengan. Bueno, ¿quieren levantar la mano o piden la palabra a través del chat y se las vamos otorgando? Así lo hacemos de manera ordenada. No sé quién quiere comenzar. ¿Alguna consulta? Hola, Adelante. me presento. Sí, buenos días a todos. Me presento, soy Julio Cuadros de La Nueva Lácteos. Nosotros empezamos a trabajar el día 13 de marzo, pusimos en marcha un protocolo que sacamos del País Vasco en función a lo que ya se venía viendo en la Argentina, y el Ministerio de Salud acá tenía un protocolo era prácticas de higiene para los comercios y demás, no estaba completo, y pusimos en marcha algo que se nos ocurrió bajar de internet. Lo que hacemos es registrar de la misma manera que pide el protocolo actual. Ahora, la cuestión es, que es la duda que se nos presenta, cómo manejarnos, porque fuera de la fábrica la gente tiene una vida y es muy poco lo que podemos hacer, más allá de hacer recomendaciones. No sé si está contemplado la posibilidad de poder tener injerencia sobre cuestiones particulares de las personas, porque nosotros acá tenemos una serie de controles y estamos haciendo cada vez más, pero cuando la persona atraviesa la puerta de la fábrica tiene una vida y no sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, buen día, ¿cómo les va? Mi nombre es Martín, soy teniente coronel del Ejército Argentino, estoy en ayuda acá al COE. La idea mía es contribuir con la coordinación de las actividades, y dentro de esa coordinación detectamos que era conveniente llevar adelante los primeros pasos de la reactivación de la economía, y en eso estaba la industria, y bueno, en eso nos embarcamos a estudios acá con Fernando y con Gabriela. Así que bueno, somos un poco los que estuvimos trabajando en el tema. Para hacerte la respuesta, Julio, creo que es tu nombre, sí, Julio. Hay en el protocolo que tratamos de escribir o de plasmar es la idea de que
somos conscientes de que existe actualmente una cuarentena que limita a las personas la libre circulación y que son los sectores que están reactivando paulatinamente, que son los que hacen la primera apertura para la reactivación. Nosotros lo que tratamos de hacer es marcar con este protocolo a grandes rasgos 3 áreas que ustedes tendrían que identificar. Un área es el área de trabajo, que la denominamos la área libre de COVID, un área que tenemos que tratar por todos los medios de que el COVID no entre en ese lugar. Tenemos el área que es la zona de comunicación, que es la que estamos hablando recién Julio, que era de donde viene la gente, que tiene su vida y tiene su contacto con otras personas, que utilizan los medios de transporte, el propio o un colectivo o la bicicleta o lo que sea. Y en el medio de esos dos tenemos que crear nosotros el concepto de una zona de amortiguación o una zona, como le decimos, una buffer zone. Esta zona es la que ustedes tienen que implementar sin hacer ningún tipo de cambio estructural a lo que ustedes tienen normalmente en sus instituciones. No necesariamente tienen que crear nuevas áreas, sino adecuar lo que tienen a crear esta zona de control que le llamamos esta buffer zone, que lo que busca es simplemente que la persona que viene de afuera, que viene con ciertos riesgos de contagio, pongamos ciertas barreras, tanto físicas como médicas, para que esa persona, si está contagiada, no ingrese a la zona de trabajo. Hasta hace poco no teníamos actividad. La idea es que ahora sí generemos actividad, por más que sea paulatina, despacio, con niveles de trabajo más elementales. Pero la idea es que en esta zona que ustedes tienen que crear, esta zona de amortiguación que le creamos, que le proponemos, es que ustedes establezcan todas las barreras que dice el protocolo, barreras físicas y barreras médicas, para que esa persona no ingrese a la zona de trabajo. Y la zona de trabajo debe ser una zona libre de COVID. Las barreras físicas están estipuladas en el protocolo, se necesito que las lean, y yo no me dedico a las barreras médicas porque para eso la tengo a la especialista, que es la que puede opinar. Sí, y dentro de lo que son las barreras médicas es el cuestionario que le debemos preguntar, es decir, si tuvo fiebre, tos, dolor de garganta, hay toda una serie de preguntas para evaluar en donde en función de la respuesta la persona sería apta o no, dónde estuvo en los últimos 14 días, y acá también es fundamental trabajar con el área de recursos humanos de cada empresa o industria, en donde cada empresa o industria claramente tiene que conocer el personal que aunque está trabajando, a qué personal convocó. Recordemos que hay personal que está exceptuado, que son los mayores de 65, las embarazadas, que ellos pueden hacer el trabajo home office, el resto que pueda venir a trabajar, conocer claramente a dónde vive, dónde estuvo en los últimos 14 días, si estuvo en contacto estrecho o no con una persona confirmada para coronavirus y si está presentando sintomatología. En el caso que la persona refiera, por ejemplo, de que tiene dolor de garganta, esa persona debería ser rechazada para el ingreso y se debería garantizar que esa persona reciba asistencia médica e ingresa en el circuito de caso sospechoso, ¿tá? Entonces, uno lo primero que tiene que conocer es, dentro del listado, las personas que están trabajando en mi empresa, quiénes son, y diariamente firmar una declaración jurada, que es muy sencilla porque es marcar con crucecitos, en donde uno tiene que dejar estipulado que la persona que está entrando a trabajar no tiene síntomas y no ha estado en los últimos 14 días en contacto con alguien confirmado ni ha tenido un viaje al exterior. Esas serían como las medidas mínimas que uno debería garantizar para el ingreso. Y si durante la jornada alguna persona presenta sintomatología, también tener articulado con el servicio de emergencia o con el médico que trabaje en el servicio de sanidad que tenga esa industria, para inmediatamente separarla del área de trabajo y activar el protocolo para inmediatamente, si entra como un caso sospechoso, hasta que tenga la confirmación, yo debería aislar todas aquellas personas que han estado en contacto estrecho con esta persona que empieza a tener sintomatología hasta que tenga los resultados. ¿Se explica? Tendría que agregar un tema más a lo que estamos exponiendo. Nosotros proponemos que en esa zona de amortiguación que estamos hablando, ustedes
dispongan que el personal debe cambiarse el uniforme, la ropa, el uniforme con el que va a trabajar debe ser distinto a la prenda que viene de vestir de afuera. Uno de los se está comprobando, no quiero mentir, pero lo que está comprobando es que una de las formas de contagio más rápido a través del calzado. Así que esas barreras físicas que le vamos a poner nosotros a la enfermedad, al virus, para que no ingrese a la zona libre de coronavirus, que es la zona de trabajo, ustedes tendrían que proponer, siempre adecuando sus organizaciones, por favor, no implica hacer ningún tipo de gasto, sino las mismas organizaciones organizar de alguna forma de que la persona venga con una ropa de calle al trabajo, en esta zona de amortiguación él tenga que cambiarse zapatos y ropa y tenga que ingresar con esa ropa distinta a la zona de trabajo. Y el modo es inverso cuando sale del trabajo. Esta es una barrera importante, porque lo hago yo en mi casa, y creo que le he dicho a Fernando que lo empieza a hacer en la casa de él, pero yo literalmente cuando entro a mi casa me saco toda la ropa, están mis hijos y mi esposa, no, me impiden tocar cualquier cosa, porque lo que no quieren es que casualmente la zona de comunicación se mezcle con la zona de trabajo. En mi casa es la zona de comunicación es la calle, la zona de amortiguación es el garage de mi casa donde yo dejo la ropa, me cambio los zapatos, me cambio la ropa y derecho al baño y entro a la zona libre de corona. Ese es más o menos el procedimiento que tendríamos que hacer con ustedes. Es una de las medidas básicas, pero muy eficientes. Bueno, sigue Arbele, el usuario Arbele, no sé si me escucha. Sí, gracias, Noelia. Soy Leandro Bell de la empresa Nestlé, Argentina. Mi pregunta está, nosotros también tenemos un protocolo, lo empezamos a aplicar desde el primer día de la cuarentena, un protocolo a nivel global que fue cambiando a medida que cambiaron las disposiciones. Nuestro punto del protocolo es el tema de las cuadrillas de trabajo. Nosotros tenemos un esquema de trabajo que de aplicarlo como lo pide el protocolo, tendríamos que incorporar el doble del personal y además ese personal trabajaría 12 horas durante 14 días. Si no, tendría que hacer muchas más cuadrillas, de lo cual hay que tomar gente, capacitarla y todo eso. Nosotros queremos entender qué flexibilidad hay respecto de eso, si bien nosotros mantenemos todo lo que es la zona de trabajo, nuestra industria está bastante separado cada uno de los puestos de trabajo, no tenemos final de línea donde siempre se acumula gente. Queríamos entender qué flexibilidad tenemos para no tener esa cuadrilla de 14 personas que sería imposible llevarlo a la práctica, y hoy sería, si es obligatorio, sería realmente parar la producción. Y bueno, y tenemos este pedido por parte del gobierno nacional de abastecer todo lo que es la parte de alimentación y exportación, así que queríamos entender un poco ese. Bueno, justamente ese es el punto. Lo que no queremos nosotros es que ninguna fábrica cierre, y por eso el protocolo tiende a tratar de dar las mejores herramientas para que toda la actividad industrial siga, digamos, caminando sin ningún tipo de problema. Es cierto de que la posibilidad de tener los turnos rotándolos cada 14 días bastante más factibles en aquellos sectores industriales que están saliendo de la cuarentena y empezando a trabajar. Nombro uno entre tantos otros que surgió hace 15 días, que es maquinaria agrícola, y que empieza a trabajar probablemente con un volumen de actividad bastante menor al 100% de su capacidad instalada, y eso genera que a lo mejor se puedan prever este tipo de mecanismos como el que está sugerido como el mecanismo ideal en la rotación de los 14 días, que la lógica es mantener siempre un grupo de personal dentro de la lógica de la cuarentena. Ahora, acá la gran clave, y por supuesto, si bien es cierto que el protocolo es de uso obligatorio, son recomendaciones lo que después da el protocolo, que cada uno las toma en función de las particularidades de su sector, de su actividad y las capacidades que la empresa tenga. Ahora, lo que acá creo que es muy importante y hay que tener en claro, que recién lo decía Gabriela y es muy claro Martín cuando lo transmite,
es que si nosotros no logramos tener una trazabilidad de las personas en términos de distintos grupos de trabajo, distintos horarios, distintas personas que trabajan en función de la rotación de 14 días, y llegamos a tener el caso de un contagio dentro de la fábrica, lamentablemente hay que cerrar la totalidad de la fábrica, porque no vamos a poder lograr, o sea, no nosotros, sino quien se encarga de los temas sanitarios, no va a poder identificar con quién ha estado en contacto esa persona. Entonces, una de las mayores preocupaciones que tenemos, y que está clarísimo, recién Martín daba una recomendación espectacular, que es la zona de calle o de libre contacto, la zona buffer y la zona libre de contagio. Estamos hablando de la utilización de la totalidad de los elementos de protección personal, el distanciamiento social, los elementos personales, etcétera, etcétera. Pero aún así, haciendo todo eso, no estamos libres de que se pueda producir algún contagio dentro de la empresa. Si eso sucede y nosotros no tenemos una trazabilidad de con quién la persona ha estado en contacto, por eso la idea de los grupos de trabajo, de los turnos o de la rotación, lamentablemente puede la empresa caer en una situación que es lo que justamente no queremos nosotros, de cierre, dado de que no va a haber una posibilidad de identificar con quién ha estado en relación esa persona. Eso está, Fernando, eso está perfectamente delimitado, por lo menos a lo que nosotros respecta. Y para tu tranquilidad, generalmente en la empresa de la alimentación tenés el vestuario de ropa limpia y ropa sucia, o sea, donde entran, dejan la ropa de calle, pasan a otro vestuario y se ponen la ropa de trabajo, y que eso es la zona de buffer que decía el señor de COE, pero nosotros dentro de la planta, por la disposición que tenemos en la planta, está bien identificado cada uno, el mapeo de cada uno y el movimiento de cada uno. Ahí no hay interacción de mucha gente y nada. Son puestos de trabajo en diferentes lugares, muy separados unos de otros, y sabemos en qué turno estuvo esa persona, cuánto trabajó y con quién se contactó en el caso de que tenga que relacionarse con alguien de calidad o de otra área. Pero esa parte la tenemos específicamente bien mapeada de cada uno por ya el protocolo que veníamos nosotros trabajando anteriormente, ¿no? Sí, paso a responder también un poco. Para que tengas un poco de idea, el espíritu del protocolo fue siempre un espíritu más abarcativo y contemplativo a las estructuras que tienen ustedes organizados. Se tomó en cuenta la gran industria y la muy pequeña industria. Con esos conceptos te estoy queriendo decir de que tiene un alto grado de flexibilidad el protocolo, que era tu pregunta, en cuanto se interpreten las medidas de bioseguridad. Yo sé que es complicado establecer turnos de trabajo, lo entiendo porque uno tiene ya su línea de producción. Lo que estamos haciendo son exclusivamente recomendaciones. Son recomendaciones que nosotros entendemos desde el punto de vista congeniamos un punto de vista técnico, un punto de vista médico y un punto de vista totalmente imparcial a ustedes, que es el mío, de que yo no tengo mucha idea del ambiente industrial y médico. Y bueno, congeniamos de que estas son las mejores recomendaciones que podemos hacer ustedes para evitar los contagios dentro de la organización. Si ustedes, como decís, tienen un mapeo individual de cada hombre en su puesto, en su línea de trabajo, y mantiene esa distancia social de 2 metros entre hombre y hombre, y se están evitando las reuniones sociales próximas entre personas, donde el comedor deja de ser un lugar de esparcimiento, un lugar de reunión, sino que ya no hay más comedor y lugar de reunión porque lamentablemente no se pueden juntar a comer, a compartir cubiertos, a compartir el vaso, a compartir el momento, porque eso lamentablemente tiene que dejarlo a un costado por esta situación de la pandemia, obviamente, pero es flexible el protocolo, no es restrictivo, sino que da las recomendaciones necesarias. Es muy complicado hacer un protocolo que no sea contemplativo a todos los niveles de la industria, porque tendríamos que hacer uno particular para cada una de las empresas, y no es la idea. La idea es que ustedes tengan un marco legal donde ustedes pueden moverse alrededor de ese marco legal y les permita a ustedes adaptar este protocolo al protocolo que ustedes tengan instrumentado. Tanto en cuanto se mantengan estas medidas de bioseguridad, no tendría que haber inconvenientes. El problema va a ser cuando ese virus pase a la zona de trabajo y ahí encontrar ese paciente cero y de ver cómo se diasporizó el virus.
ahí van a tener un inconveniente serio y van a tener que parar completamente la empresa. Voy a hacer una aclaración. Algunos me levantan la mano, otros me piden hacer consultas a través del chat, así que he ido armando una lista de personas que quieren participar haciendo consultas. Ahora seguiría María Escota. María, ¿nos escuchás? Sí, hola, buenos días. Bueno, mi nombre es María Escota, yo trabajo en una industria manicera, Gastaldi de General Deza. Nosotros, en donde vemos un poco más complicado para tomar las medidas y aplicar el protocolo, es en el tema de la recepción de camiones de materia prima que se nos avecina próximamente el mes que viene. Nosotros tenemos la recepción en el parque industrial, en donde, bueno, el movimiento de camiones es importante. ¿Cuáles serían cuáles serían las restricciones para los transportistas dentro del predio del parque? Les cuento un poco, el parque tiene seguridad, una portería en la cual ya se está aplicando el protocolo de medición de temperatura corporal, y el que ya está en condiciones ingresa a descargar o a cargar la mercadería. Pero ya estando el transportista dentro de las instalaciones, ¿cuáles serían las medidas más indicadas o legales que podemos aplicar para su estadía dentro del predio? Sí. Buen día, María. Mira, acá estamos trabajando el protocolo de transporte específicamente, pero de manera general un camión podría ingresar siempre y cuando el transportista, el chofer, no presente temperatura y también firme una declaración jurada. Sabemos que hemos tenido, notificaciones que muchos transportistas que vienen de Brasil vienen tomando paracetamol desde que salen hasta que llegan. Entonces esos rumores que seguramente a ustedes le han llegado, a nosotros también nos han llegado. Entonces, pero eso no inhabilita que no tomemos temperatura. Es muy importante tomar la temperatura y también hacerle llenar una declaración jurada, la misma que ingresan el personal, de dónde viene, donde estuvo los últimos 14 días y si tienen los síntomas que nosotros queremos saber si tienen o no. Si algo de eso es marcado por sí, stop, ese camionero no debería entrar, ¿tá? Y se debería activar el protocolo. Pero ya después en detalle les vamos a pasar el protocolo que hay de transporte, pero esa es la medida mínima que uno debería tomar para el transportista. Sí. ¿No sé, Martín? Sí. No se está escuchando. ¿O me escuchás ahora? Sí, ¿Hola? ahora sí. Disculpame. Sí, hola. Para que te quedes tranquila, María, estamos trabajando también con el protocolo del mercado de abasto, que tiene los mismos indicadores que me acabas de dar, magnificados porque estamos hablando de un lugar donde trabajan aproximadamente 7.500 personas. Hoy estamos reunidos con la gente del mercado de abasto, pero básicamente estamos trabajando en el mismo sistema de las tres zonas, ¿no? La zona de comunicación, la zona buffer zone, la zona de trabajo, y hay más detalle en este escrito. Yo me comprometo a Fernando a mandarle, no más allá de esta semana, si no es hoy, será mañana, a más tardar, el protocolo que lo vamos a presentar primero acá en Legales del Ministerio. Una vez que esté legalizado, se lo vamos a adelantar a ustedes, pero muchas de las preguntas que vos tenés, María, están respuestas en ese protocolo de cómo se va a manejar el mercado de abasto. Bien, consulto, un poco también la inquietud era el tema de la comida de los camioneros, como los comedores deben cerrarse dentro del predio, cómo abasteces de alimentos a los transportistas. ¿Todo esto está contemplado también dentro de ese protocolo? Lo acabo de anotar, como ves, porque creo que sí estaba contemplado el tema de comida, porque inclusive en el mercado de abasto está previsto una zona donde los conductores pueden hasta descansar y tienen un baño, se pueden bañar, Exacto. se ponen la ropa y siguen. Voy a leer bien esa parte, cómo es el manejo del mercado de abasto, pero ni bien lo tenga bien conceptualizado, seguramente va a estar dentro de este protocolo del mercado de abasto. Y una vez que lo tenga, vas a poder tener respuestas. Bárbaro, gracias.
Una cosa, María, que tiene que quedar claro, digamos, la zona de los empleados de la fábrica no se debería mezclar con la zona de los transportistas. No, Entonces, que esté claramente identificado cuál es el lugar donde pueden acceder los transportistas, ahí sí, garantizando también el distanciamiento social, alcohol en gel y todas las medidas. Esas es como sí, normas muy generales, pero es lo que uno mínimamente debe implementar ya hasta que salga el detalle, que va a sí, salir sí. entre hoy y mañana el protocolo de transporte. Sí, nosotros las medidas generales, bueno, las estamos adoptando desde el primer día que nos pidieron ya que tomáramos medidas. El tema que a medida que esto va avanzando y la industria va avanzando con sus actividades, como que se van presentando cosas que no han sido contempladas en las generalidades, como este tema de los transportistas y en la época de la recepción de la materia prima. Sí, clarísimo. Bueno, muchas gracias. Ahora es Gracias. el turno de Álvaro Ugarte Mendia. Álvaro, ¿me escuchás? Álvaro. Sí, sí, te escucho ahora. Perfecto. Bueno, tenemos la empresa acá en Villa María, pero a su vez tenemos algunas preguntas también de algunos socios, porque estoy en la cámara de APIMEL, que nuclea las pymes lácteas. Y se da que en las pymes, por ahí hay pymes chicas, donde, digamos, es como que tiran el córner, cabecean y atajan un mismo operario. Y por ahí se encuentran que tienen muchos cruces porque, bueno, la empresa es chica y más de un operario hace más de una actividad. Entonces, ante ese caso, seguramente se le dificulta a esa pyme poder tener todas estas medidas si uno las mira desde el punto de vista sectorizado. Una de las propuestas por ahí que consideramos es tener el individuo, más allá de cumplir todos los requerimientos que ya están archiconocidos, es tomar las medidas de protección individual, desde usar las mascarillas, desde usar los barbijos, desde de tener en cuenta ese distanciamiento, cerrar los comedores, tener, digamos, el uso del baño, que no vayan dos personas, y tanto en el ingreso como en la salida también las desinfecciones, como el cambio de la vestimenta, bueno, todo ese historia, pero internamente, dentro de la empresa, cuando tiene que trabajar dentro del sector, que por ahí confluyen en distintos sectores las mismas personas, tener ese protocolo de trabajo como si fuera, digamos, que lo hace en un hospital, que están continuamente en un contacto directo con ya gente que se sabe que tiene el contagio, ¿no? En este caso, tomando todas esas medidas de precauciones que, bueno, que las han dicho, pero a su vez tomando esas medidas de precauciones individuales en el trabajo, en sí, aislada a las personas en forma individual. ¿Se puede tener en cuenta para que esa empresa, ante el primer síntoma, porque acá estamos hablando de que tiene que ser preventivo la detección para que esa persona quede en su casa, ¿no? Ante el primer síntoma que muestre de alguno de que puede ser como sospechoso, si se aparta esa persona del sector de trabajo, esa empresa puede continuar trabajando los operarios teniendo todos estos recaudos. ¿Cómo era el nombre? Álvaro. Buen día, Gabriela. El tema es que todos los contactos estrechos de estas personas, y cuando hablamos de contactos estrechos, personas que han estado en menos de 1 metro por más de 15 minutos o que han compartido un ambiente por mucho tiempo, esas personas sí o sí tienen que ir a aislamiento por 14 días. Entonces, el protocolo sería, yo identifico una persona que ha estado trabajando enferma, ¿tá?
inmediatamente identifico a todos sus contactos estrechos. Si esa persona estuvo en contacto con el 100% de la fábrica, o repongo la cantidad de empleados, o la tengo que cerrar. Es decir, los contactos estrechos sí o sí tienen que ir al aislamiento por 14 días y tengo que aplicar el protocolo de desinfección de la zona y de la fábrica. Entonces, yo a lo sumo, si identifiqué que esta persona estuvo con 6 personas, esas 6 personas las saco de trabajo, va en aislamiento preventivo, desinfecto todo el área en donde ha circulado esta persona, puede ser un área o puede ser toda la fábrica, depende de las dimensiones, y ese es el protocolo que sí o sí se debe hacer, eso no se puede modificar, digamos. Entonces, por supuesto que los comercios, las empresas más chiquitas, en donde tienen pocos empleados, en donde tienen múltiples funciones, y es más complejo porque seguramente ha estado en contacto con la mayoría de los empleados. Por eso es tan importante lo que, tal cual vos decías, Álvaro, el tema de las medidas de bioseguridad y saber claramente a los empleados de que ante cualquier síntoma no me presento a trabajar, aviso qué sintomatología tengo y me reporto desde la casa. ¿Tá? Entonces, eso es lo que más tenemos que trabajar con los empleados, y en función de eso también garantizarle, muchas veces, a veces tienen miedo de reportar algún síntoma por miedo de perder también el trabajo. Entonces, garantizarles que esto es por la salud colectiva de todos, de la comunidad en general de todo Córdoba y de la empresa en sí, y justamente para seguir garantizando de que no tengamos que cerrar fábricas, porque todas las fábricas están bien. ¿Ah? Te comento, para abundar un poquito más en la pregunta, si uno toma todas estas medidas, vos cuando hablas de ese contacto de cercanía, digamos, ¿estás contando de un trabajo que esté dentro de los 2 metros del contacto? O si uno puede garantizar que las personas están en el mismo sector, pero a 2 metros de distancia, que nunca han tenido un contacto más cerca que eso. ¿Hace falta que entren en cuarentena todas las personas? Sí. Sabiendo que también la persona a lo mejor ya en el primer síntoma que él manifestó desde su casa, no ingresó a la planta, por ejemplo. Tiene una tos seca y ya lo acusó desde su casa y quedó y quedó fuera de su casa. En su casa, digamos, y después sale positivo. Eso es, ¿puede caer la empresa en que tiene que poner en cuarentena a todos sus empleados? Sí, ¿O asegurando que mantuvo la distancia de los 2 metros, puede continuar trabajando? Hago foco en esto, ¿por qué? Porque las pymes, en particular, que no tienen esta posibilidad, cerrar la planta prácticamente la pone en una situación muy crítica, porque la leche que viene de los productores no se puede parar. Y pasar esa leche a otra empresa láctea o decirle al productor que se mueva a otra empresa láctea, significa que va a ser muy difícil después, cuando quiera retomar a los 14 días, volver a trabajar. Por un tema de los clientes, por un tema de que la materia prima, las vacas salen todos los días la leche, inclusive estamos tomando nosotros como empresa, estamos tomando recaudo que los tamberos que están en la producción primaria no se muevan de los campos, y tomando los recaudos que el camionero que va a buscar la leche también mantenga las distancias, vaya con el alcohol, desinfecta donde agarra las mangueras, donde conecta para cargar la leche al tambo, y antes de irse desinfecte también los lugares donde él tocó, para no dejar algún... Álvaro, está clarísima la pregunta y ¿Se entiende? está clarísima la pregunta y la inquietud, y déjame, yo soy el que menos sé de los tres, así que me atrevo a decir algunas cosas un poco más a lo bestia y más burramente. Y déjame hacerte un comentario por lo opuesto, por la mirada egoísta, digamos, te lo voy a decir ahora como parte del Ministerio de Industria. Nosotros no queremos que se cierre ninguna fábrica, ninguna. Por eso estamos muy preocupados y nos pusimos a trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Salud y el COE para dar este protocolo, y ya hemos tenido una reunión la semana pasada, vamos a tener esta, vamos a seguir teniendo hasta el hartazgo, porque necesitamos que ninguna industria pare, mucho menos la industria alimenticia o la industria de insumos médicos, de higiene personal, que son las industrias esenciales que las necesitamos más que nunca ahora.
Ahora, acá hay algunas cuestiones sanitarias que nos exceden a vos, a mí, y que son los protocolos establecidos y que vamos a tener que seguir. Entonces, más allá de todos los elementos de protección personal, del distanciamiento social, todo lo que muy bien relatabas vos, Álvaro, que se está haciendo, si uno no tiene una trazabilidad de la persona, y eventualmente, yo sé que esto es muy difícil en las pymes, por eso que en las pymes vos me podés decir, mira, no hay forma. Y bueno, entonces, llevemos al máximo las medidas de seguridad, pero sepamos que en caso de tener una infección, lamentablemente no va a quedar otra que aislar a la totalidad de las personas del turno de trabajo que trabaja la empresa. Entonces, vos me decís, mira, no puedo hacer 2 turnos. Porque si pudiera, diría yo, bueno, es cierto que es antieconómico, es antiproductivo, no hay posibilidad alguna, a lo mejor hay que aislar, digamos, grupos de trabajo llevándolos a sectores distintos y eso económicamente no es viable. Es cierto que hay un montón de problemas y créanme, y déjenme decírselo también esto, y sé que ustedes lo saben, están ustedes en un sector que es un paraíso, y entiéndase lo que quiero decir, con la otra gran cantidad de problemas que tenemos con empresas que hoy no están fabricando o produciendo y todo el mundo quiere entrar. Entonces, tenemos que ver de qué manera resguardamos al máximo las industrias que hoy están trabajando. Si no logramos tener lo que muy bien explicaba Gabriela, va a decir, imposible los turnos de 14 días, está clarísimo en una pyme. Y ahora hay que encontrar algún mecanismo por el cual uno, independientemente de todos los elementos de bioseguridad que se hayan instrumentado, lleve a decir, mira, si tenemos un contagio, yo sé que esta persona estuvo en contacto con estas 5, pero no con estas otras 4. Fenómeno. Esas otras 4, si tuvieron un turno distinto o eventualmente con algún otro mecanismo de no contacto entre grupos, a lo mejor se puede salvar. Si no, independientemente de todos los elementos que se hayan instrumentado, lamentablemente en esos casos hay que aislar a las personas por 14 días y como bien vos muy decías, Álvaro, lo conoce más que todos nosotros, no podemos darnos ese lujo. Entonces, hay que llevar al máximo estos elementos de estos protocolos y estos elementos de seguridad. Te hago otra consulta. Está claro lo que me decís. Con el tema de la declaración jurada, que es firmar el cuestionario, nosotros lo venimos haciendo online, donde le mandamos un cuestionario por WhatsApp y que ellos lo contesten. Digamos, eso es válido para que, por ejemplo, los camioneros tampoco se bajen del camión y tengan que tomar un papel ni nada por el estilo. Ese cuestionario que uno le manda, que lo hizo con el Google, digamos. Sí, está perfecto, Álvaro. Ningún problema. Sirve. Bien. Eso nomás. Bueno. Hay otros del sector lácteo, así que van a preguntar. Bueno, muchas gracias. Les voy a solicitar, por favor, que hay muchas personas que están interesadas en participar, que hagamos lo más resumidas posible las consultas. Fer, tengo algunas preguntas que he venido haciendo por el chat, ¿querés que te las comente? Sí, comentá, tratá de aglutinar así podemos responder todo. Me consultan, ¿cuál es el caso sugerido para el personal administrativo de la industria, por un lado? Por otro lado, si el protocolo debe ser suscrito por los trabajadores. Y por último, si el sistema de clorado de calzado de ingreso y salida de la planta debe ponerse como una medida fundamental. Empecemos de vuelta. Muchas preguntas. La primera, la primera pregunta fue, por favor, ¿el personal? Administrativo, ¿qué se sugiere? Nosotros lo que sugerimos fue que si se puede hacer teletrabajo, mejor. Eso nuevamente va a criterio de la empresa, ¿no? Mientras el criterio es, mientras menos personas presentes físicamente estén en la organización, la probabilidad de contagio es menor. Si hay actividades secundarias que las podemos realizar en domicilio mediante teletrabajo, es lo aconsejable. Decime la segunda, por favor. Sí, por supuesto. La segunda era si el protocolo debe ser suscrito por los trabajadores. Sí, debe ser suscrito. Evidentemente tiene que ser suscrito porque esto tiene orden de ley. Y respecto al calzado, que vos me decías, sí. lo que sugerimos desde este COE es que tenga un calzado para la vía pública y un calzado que va a utilizar en la zona de trabajo. Que sea distinto, no importa la medida que la empresa adopte, o nosotros sugerimos inclusive que se le proponga al operario decirle, vení con una zapatilla a trabajar, te la sacás a la zapatilla, va dentro de una bolsa, te pones otra zapatilla y con esa zapatilla que cambiaste,
entras a la zona de trabajo. Y haces el proceso inverso cuando te retiras de la empresa. Entras a la zona de cambio, te cambias la zapatilla cuando estés trabajando va a una bolsa guardada distinta y te pones la zapatilla de calle. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Si ustedes tienen variables que se pueden adaptar, mejorar, ustedes proveerle el calzado o como decías vos, unas botitas especiales tipo media, bueno, esa es la flexibilidad que da el protocolo que los deja a ustedes trabajar libremente. Tengo 2 consultas más y en breve le doy la palabra a Celeste Audagna. Un segundito que hago esta. Sí. Cande, déjame hacerte un agregado ahí sobre la segunda pregunta que hacías para que estén al tanto. Si bien por ahí no es el común denominador del sector de ustedes, nosotros también lo hemos hecho firmar este protocolo por el Ministerio de Trabajo, que está incluido también dentro de este grupo de ministerios y el COE, justamente con el objetivo de trabajar de manera articulada entre los sectores de los dueños de las empresas y quienes representan, digamos, las empresas y quienes representan a los trabajadores, los dueños de las empresas y los trabajadores. La idea es que esto se trabaje articulada y mancomunadamente y que sirva de nuevo, no es el caso de ustedes, pero en algunos otros sectores que están comenzando a ser exceptuados y vuelven a trabajar, hay una serie de dificultades, temores, miedos por parte de los gremios de la vuelta al trabajo, y eso requiere también de que tengamos nosotros una necesidad, la mayor cantidad de acción en el marco del protocolo, por eso que es de carácter obligatorio, para dar también, tanto al gremio como a los trabajadores, todas las condiciones dadas para que no sea, digamos, una excusa, un miedo, un problema el volver al trabajo a medida que las nuevas actividades industriales se van incorporando. Bueno, voy a leer unas consultas más y después doy la palabra a una persona que quiera hacer una consulta. Acá Facundo Nores nos comenta, dice, en nuestra industria láctea, que es esencial, tenemos 45 empleados en cuarentena sobre un total de 172. ¿Cómo se acredita la trazabilidad del personal? ¿Cómo están los lácteos, eh? Y para eso está el área de recurso humano de cada empresa, en donde justamente tiene que tener el listado de quién está en cuarentena, cuál es el motivo que está en cuarentena y cómo va a ir ingresando ese personal y a qué área va a ir ingresando ese personal, si es necesario que ingrese, porque recordemos que todo lo que podamos hacer home office lo vamos a hacer y va a venir a trabajar únicamente el personal crítico. Por las dudas, claro, no sé, Facu, por dónde está, pero cualquier cosa después lo repreguntamos, lo vemos. A ver, todo lo que es personal de riesgo mayor de 60 años o con algún tipo de afección, hasta que no se levante la cuarentena, no va a poder ir a trabajar, digamos, con lo cual es cierto, eso puede ser un impacto alto en aquellas empresas que tienen un promedio de edad alto, pero esa gente no va a ir a las fábricas, digamos, ¿no? Se va a tener que quedar en las casas, en sus casas. Sí, eso no hay otra alternativa, digamos. Bueno, leo otra pregunta. Acá mencionan que la doctora hizo referencia a un tiempo determinado de contacto para definirlo como contacto estrecho y sea motivo de riesgo. Por favor, repetir ese tiempo. Sí. Hablamos de contacto estrecho cuando hablamos que pasamos al menos entre 15 a 10, entre 10 a 15 minutos en menos de una distancia de 2 metros o hemos compartido mucho tiempo en un ambiente cerrado. Por ejemplo, hemos compartido, les digo lo que nos pasó en otros lugares también, tuvimos que aislar personas en donde, si bien no habían estado en menos de 2 metros, pero sí habían estado compartiendo el almuerzo en el mismo lugar por más de 30 minutos. Entonces, en esos casos, eso sí, quédense tranquilos, que uno va analizando caso por caso, porque cuando se detecta un caso sospechoso, es decir, alguien que tiene sintomatología, eso sí o sí se debe notificar al Ministerio de Salud. Y uno, en persona, la gente de epidemiología se comunica con cada uno de estos casos sospechosos y se hace lo que se llama la ruta epidemiológica. Y ahí se empieza a desglosar dónde estuvo, con quién estuvo, cuánto tiempo estuvo, en qué circunstancias estuvo, y se evalúa cuáles son las personas que entran en aislamiento o no. Lo que nos ha pasado también en otros lugares, como el registro de dónde había estado no era claro, ¿tá?
y había dicho que estaba tanto en el comedor como en un área de trabajo, como en otro área de estudio. Tuvimos que ir empezando a hacer aislamiento, primero en una zona, segundo en un piso, y terminamos cerrando el edificio entero de manera preventiva porque no se podía garantizar cómo había sido el recorrido de esa persona. ¿Ah? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que esto no es matemático. ¿Ah? Esto es epidemiología, y dentro de lo que es la epidemiología uno va evaluando las distintas circunstancias y se va adaptando a lo que uno va encontrando. Bueno, leo una última consulta y le doy la palabra a Fer. No sé cómo estamos de tiempo. Tengo una lista de oradores un poco larga. Bueno, acá nos consultan. ¿Van a realizar control de las acciones por parte de los organismos oficiales? ¿Se puede remitir para verificación? ¿Qué pasa con las zonas que no poseen evidencia de COVID? No sé si se entendió. Van a realizar control de las acciones por parte de los organismos oficiales. ¿Se puede remitir para verificación qué pasa con las zonas que no poseen evidencia de COVID? A ver, Cande, nosotros lo que estamos pensando, y esto de nuevo, ¿no? En el carácter de que esto sea un instrumento, una herramienta que ayude a todas las industrias a trabajar de una manera segura, con todos los elementos de bioseguridad que recién estábamos comentando, para no tener que cerrar ninguna fábrica o ninguna área de ninguna fábrica. Nosotros estamos pensando, si bien por ahí estamos muy en contacto con la Unión Industrial y con las cámaras que los aglutinan, hablando permanentemente de qué manera están llevando los protocolos, y sabemos, seguramente podrá haber algunas excepciones y esas habrá que analizarlas en detalle, de que se está haciendo un buen trabajo en general en la industria. Esto como todo, digamos, uno por ahí está siempre viendo la industria formal, ¿no? Es decir, la industria informal, y bueno, probablemente ahí tengamos algunos problemas mayores, pero ese es otro análisis el que tenemos que hacer. Nosotros seguramente, y con una lógica proactiva y de seguir ayudando y colaborando, hagamos alguna visita a algunas empresas, pero de nuevo, no en la lógica de poder de policía para ir a sancionar, a poner multa, ni mucho menos. La preocupación nuestra es que ustedes puedan tener todas las herramientas para que en la medida y las posibilidades que cada una de las empresas tenga, como ya lo hemos mencionado, aplique los protocolos y tengan lugares de trabajo seguro. En aquellos casos que están en zonas limpias, como decimos, fenómeno, hay que mantenerlas, no las podemos perder, pero no porque tengamos lugares sin contagio o regiones sin contagio nos vamos a relajar, al contrario, hay que estar más alerta que nunca, seguir instrumentando todos los protocolos, porque lamentablemente a medida que pasan los días, la situación se va haciendo cada vez más compleja. Entonces tenemos que llevar al máximo las medidas de seguridad y nosotros acompañarlo de la mejor manera a ustedes, y probablemente en algún momento hagamos alguna visita, les pediremos ir a ver cómo están implementándolo, en aquellos casos que haya duda, seguir sugiriendo. Y como dijimos en la reunión de la semana pasada, que muy bien lo planteaba Gabriel y Martín, los protocolos también son dinámicos. Seguramente de acá a 15 días se anexen algunas otras cosas al protocolo en función de los acontecimientos que se vayan dando día tras día. Bueno, perfecto. Siguen habiendo muchas consultas, Fer. Ahora le voy a dar la palabra a Celeste Audagna. Celeste, ¿nos escuchás? Sí, acá estoy. Buenos días. Hola, Celeste, vamos nomás. Yo quería hacerle nosotros somos de Leones, de la empresa OneTex, vendemos elementos de protección, y tenemos sucursal en Córdoba y en Rosario. Por suerte, desde que empezó todo esto, pudimos lograr casi que el 95% de los empleados trabajen desde su casa. Nos quedó un grupo muy chico que sí necesitamos que vaya a la empresa a trabajar, y con ellos estamos utilizando todo el protocolo que ustedes nos están presentando. Una de las consultas era saber sobre los transportes que nosotros nos traen las mercaderías, que vienen de Buenos Aires y de todos lados, pero bueno, voy a quedar a la espera del protocolo que dijeron que van a mandar esta semana. Mi consulta es, nosotros tenemos un empleado, cuando nosotros empezamos a preguntar por las enfermedades para conocer el grupo de riesgo, él nos declaró que cuando era chico tuvo asma, y eso es algo que supuestamente lo va a tener de por vida. Entonces nosotros no estamos dejando que vaya a trabajar. Pero un médico laboral nos había dicho que había una distinción entre asma leve
moderado o alto, y que supuestamente el grupo que estaba entre moderado y alto era el que no podía ir a trabajar. Yo quería saber si esto es así, o simplemente si tuvo asma y él todavía está con la medicación por prevención, no puede ir a trabajar. Sí, eso por supuesto que hay que evaluarlo con su médico de cabecera. Aquellas personas en donde refieren haber tenido asma en la infancia y está controlado y nunca han tenido otro cuadro asmático, no sería necesario. Por eso ahí apelamos a la buen criterio médico de su médico de cabecera. Ahora, si es un asma grave o moderado, en donde realmente requiere medicación y que actualmente está con complicaciones respiratorias, esos son los casos que hay que excepcionarlo. Es decir, eso nosotros también lo evaluamos, aquellas personas que tuvieron asma de chico y después nunca más tuvieron crisis asmática, pero Claro. siempre en eso uno se respalda en el buen criterio médico de su médico de cabecera y confía en los certificados médicos que le emite su médico de cabecera. Perfecto. Entonces, Te hago una réplica. práctica. Sí. Yo déjame hacer un comentario muy alejado de lo médico, más empresarial. Lo que tiene que regir ahí en la decisión es una decisión prudencial, en el sentido de que, de nuevo, ahí hay que ver si la persona puede decir, mira, sí, puede trabajar, pero no quiere venir. Bueno, hay que ver hasta qué lugar uno le exige al empleado que venga, o quiere venir a trabajar y por ahí al revés, a la inversa, pero no está en condiciones, hay que exigirle que se quede en la casa. Son decisiones prudenciales, digo, es mucho sentido común en función de la tarea que hace. ¿Es indispensable el único que lo hace en la empresa o puede haber alguien que lo suplante para hacerla? Bueno, todas esas cuestiones lo medirán ustedes y tomarán la decisión. Sí, ni hablar. De hecho, por eso nosotros lo dejamos que no venga directamente, y él quería venir a trabajar, por eso es que nos consultó, y no está viniendo. Yo necesitaba estar segura de poder pedir algún estudio médico o lo que fuese, para saber si podía reincorporarse o no. Perfecto. Cande, muchas gracias. Gracias, Celeste. Vamos con las últimas 2 preguntas, 3 si hay una de Yapa, y la verdad que acá, porque mira, me he venido yo acá al COE y por eso vuelvo a agradecerles tanto a Gabriela y a Martín, no sé la cantidad de reuniones, cosas que hay dando vuelta, así que vamos con 3 preguntitas, las más genéricas que se puedan, y por supuesto podemos quedar, Cande, a disposición para responder preguntas virtualmente, digamos, ¿no? Digitalmente. Bueno, voy a tomar algunas preguntas porque hay varias consultas y quedó una lista muy grande de personas que querían consultar. Me consultan sobre qué se recomienda para la limpieza de camiones en términos de desinfección cuando ingresan a plantas. Esa es una de las preguntas. Otra es si las máscaras plásticas son exigibles y si con las mismas no se tienen que utilizar barbijo. Y una más, déjame que te comente en relación, dice, siendo que hoy que hay quienes son portadores asintomáticos, ¿no hay algún kit de detección que podamos usar para definir si tienen el virus o no? Bueno, voy a la primera de las cubiertas. Repito, eso va a estar bien escrito en el protocolo de Mercado de Abasto, que habla específicamente de esas cuestiones. Lo que se estaba hablando, lo que pudimos hablar, es que esto no sé si se puede aplicar a todos. En el Mercado de Abasto lo que estamos proponiendo es que el camión cuando ingresa debe ingresar sobre una batea que va a tener líquido desinfectante, que va a ir, el camión tiene que rodar sobre esa batea, y no sé si vieron los accesos que hay en las distintas provincias de San Luis, que tiene los rociadores. Bueno, en un momento se habló de colocar rociadores. Bueno, pero vemos que vamos a encarecer mucho los costos de muchas organizaciones. En el caso del Mercado Central, lo que se propuso fue hacer una batea con desinfectante. El camión ingresa rodando por esa batea y en el contacto con el desinfectante iría limpiando las ruedas. Esto no es mandatorio, por el momento es una sugerencia. Y no obstante este detalle, creería que va a estar incluido en el protocolo de Mercado Abasto. Respecto a las máscaras que decías, no sé si lo soy el más adecuado para decirlo, pero la máscara, en tanto en cuanto tenga las recomendaciones que están estipuladas, la máscara tiene la doble función de hacer también barbijo. La máscara lo que cubre es el triángulo de contagio que estamos hablando, de ojos, nariz y boca. Hasta lo que nosotros entendemos es lo más efectivo, lo que más garantiza que no haya contagio. Si uno quiere a su vez agregar la máscara, estaría haciendo una redundancia en la toma de medidas. Respecto aquí de detección, voy a dejar acá a la experta.
Una sola cosita para agregar a las máscaras, es muy importante cómo se manipula después esos elementos, porque justamente una vez que lo usé a la máscara, después la tengo que desinfectar, la tengo que colocar en un lado, porque justamente si yo la toco con mis manos y después me toco la cara, ahí yo me puedo llegar a infectar. Es decir, por eso también el uso de barbijos y de máscara tiene que venir con una capacitación rápida, simple, pero de sentido común, porque si no, ese puede ser el mecanismo de infección. Si yo uso un barbijo y después toco con las manos el barbijo en la parte exterior y me toco la cara o cualquier parte, es ahí donde yo me puedo estar infectando también por el mal uso de estos elementos de protección. Eso por un lado. Y con respecto a lo otro, en realidad, a ver, el mundo entero sabe que hay un alto porcentaje de personas que no tienen sintomatología y por eso en las estrategias de expansión diagnóstica nosotros estamos trabajando y fomentando mucho lo que es la expansión diagnóstica para poder hacer los test en lugares críticos. La realidad que los test diagnósticos hoy es un insumo crítico, no solamente acá en Córdoba y en la Argentina, sino que en el mundo entero. Entonces, uno también tiene planificado dentro de las personas en donde uno debería hacer el test para evaluar si podemos llegar a tener personas asintomáticas o no en determinados lugares críticos. Entonces, hoy, ¿a quién estamos haciendo el test? Al 100% de las personas que tienen sintomatología. Se está haciendo el test a personal de salud que está atendiendo a pacientes COVID para garantizar que el equipo de salud no esté infectado. Y también se está ampliando a otras zonas. Por ejemplo, ustedes saben lo que ha pasado en el geriátrico de Saldán, en donde estamos haciendo el test a todas las personas que han dado negativo y lo estamos repitiendo periódicamente. La realidad que si ustedes me preguntan a mí cuál sería adecuado testear a las personas de manera periódica, en la medida que uno cuente con los insumos sería adecuado, pero sabemos que hoy ni el mundo entero tiene insumos para testear al 100% de las personas que trabajan en las fábricas. Por eso, independientemente que si lo tuviéramos, eso no reemplazaría las medidas de prevención que se están aplicando. El principal pilar son las medidas de prevención que se aplicaron actualmente y que ustedes la están realizando. Los testeos podrían venir a colaborar, pero no vendrían a reemplazar ninguna de las otras acciones que sí o sí se deben hacer. Entonces, en la medida que estén disponibles esos kits en Argentina, por supuesto que nosotros también estamos pensando que el personal de las industrias, sobre todo las industrias críticas que sí o sí deben de seguir funcionando, serían los primeros en incorporarse a esta cadena de testeo, pero la realidad es que hoy no le podemos decir nada concreto. Bueno, por último, ¿podremos darle la palabra a Daniel Urcía, Fer? Daniel, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. Y gracias por este tipo de reunión. Represento la industria frigorífica y la consulta que quería hacerles, la industria frigorífica es un proceso de desintegración. Con esto lo que quiero decir que toda la línea de trabajo en sus distintas áreas son parte del proceso final. Entonces, cuando se habla de por allí intercalar cada 15 días a los trabajadores, resulta complicado porque sería prácticamente imposible, porque si paramos concretamente el área, por decir un área de noqueo, no puede seguir lo que es sacado del cuero, eviscerado y los anexos de menudencia. En la actividad nuestra hemos tomado algunos recaudos, desde medición de temperatura al ingreso, más todas las otras recomendaciones, el espaciado entre personal y personal, pero no estamos ajenos a que eso ocurra y nos preocupa esta situación particular de ser todos partes de un sistema que ante caso positivo no pueda seguir operando el frigorífico. Lo consulto por estas características particulares que tiene la actividad. No, clarísimo está, eso se puede evaluar, a ver, organizarlo por turnos de trabajo. Uno entiende que en determinadas industrias es imposible hacerlo las cuadrillas de 14 días, pero sí a lo mejor identificado claramente por turnos de trabajo se podría reemplazar esa recomendación.
Entonces, volvemos a lo mismo, si tampoco se puede, por lo que veo en la cara, de última, esas particularidades estamos a disposición para pensarlas en conjunto. Es decir, esta es la idea, no es tirar una recomendación que después nadie la pueda cumplir, si uno pretende de que las recomendaciones sean generales y va a haber muchas industrias que la van a poder cumplir y otras no, y las que no las pueda cumplir bajo ningún punto de vista, bueno, estamos a disposición a sentarnos y a pensarlo juntos, porque digamos, creemos y estamos convencidos que ambos sectores tenemos la misma convicción, que es evitar de cerrar una empresa, evitar que tengamos un empleado que tenga coronavirus, o si tenemos un empleado que lo detectamos como positivo, claramente se identifican sus contactos y se cierra o se aísla los contactos estrechos y no cerrar un frigorífico entero. Así que en los casos particulares de esto, nos ponemos a disposición, si quieren nos mandan su protocolo, lo revisamos y damos la sugerencia y hacemos un feedback. Excelente, y Fernando, te invito a hacer una recorrida cuando quieras. Sí, sí, vamos a ir. Vos sabés que de hecho hablamos con Gabriel y con Martín, el sector frigorífico, de nuevo, todo el sector alimenticio, no nos podemos dar el lujo que frenen algunas industrias porque la verdad que el abastecimiento de alimentos es clave. Ahí, Dani, hay que pensarlo, porque en definitiva después si llegamos a tener algún contagio en alguna de las etapas del proceso productivo, lo que decía Gabriela, si la persona está por más que a 2 metros de distancia, pero pasa 8 horas o 7 horas o 6 horas trabajando juntos, lamentablemente llega a haber un contagio ahí, hay que hablar toda esa... Entonces, hay que ver, Dani, si a lo mejor con algún buffer de algunas personas, hay que pensarlo, vamos a decir, bueno, a lo mejor si se me infecta esa parte, puedo sacar esa parte, pero tenía 2 o 3 personas de backup, o las personas que laburan en otra parte de la línea podrían hacer ese laburo. No sé, hay que imaginarse, digamos, acá lo aprendí de Martín, el peor escenario, digamos, porque es cierto que todos están haciendo todo para que no suceda. Y si sucede, bueno, ese es un poco el pensamiento que le queremos dejar a todos para pensar eso, el peor escenario, aunque por supuesto vamos a trabajar para que eso nunca suceda. La idea es hacer un balance entre la rentabilidad de la organización y la seguridad de los recursos humanos. Primando en este caso que los recursos humanos es muy difícil cambiar o suplantar un recurso humano calificado. Si tenés un recurso humano calificado que se ve afectado por la pandemia, indefectivamente va a afectar a la línea de producción y va a tener un problema de la rentabilidad. Entonces tiene que ser un balance entre rentabilidad, sentido común y sobre todo resguardo de los recursos humanos. Esta es cortita, solo necesitan saber, en el caso que tienen que informar, si aparecen casos, con quién deberían comunicarse y si esto no queda cubierto con la derivación a un centro médico. Sí, se tienen que comunicar directamente a epidemiología, que en el protocolo está el teléfono de epidemiología, y no lo dejemos a manos únicamente del centro médico. El centro médico seguramente también se va a comunicar con nosotros, pero como son un área esencial que debemos intervenir inmediatamente, lo ideal es que salga la alerta de los dos lados, desde la fábrica y desde el centro médico cuando llegue al centro médico. Después Fernando pasa el teléfono de epidemiología en donde se tiene que hacer la notificación, así todos lo tienen registrado. Bueno, Cande, y a todos, la verdad que muchísimas gracias por el interés y la participación. Seguramente, por lo que veo ahí en el chat, han quedado algunas preguntas sin responder, pero bueno, dado un poco el tiempo, me parece prudente también liberarlo a Martín y a Gabriela. Yo, Cande, quedo para que vos hagas una recopilación de las preguntas y me las pases por mail, y se las devolvemos, digamos, acá con la colaboración de Gabriela y Martín a cada uno de ustedes para que tengan la tranquilidad de que todas las dudas han sido saldadas. Muchísimas gracias a todos, gracias por la preocupación, sigamos metiéndole con todo el protocolo y lo que están haciendo, y bueno, nos quedamos seguramente, vamos a repetir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Chao, chao a todos. Chao, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé cómo se habla. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos.